Hermanos del coro, sigamos orando por este ministerio también del coro y de la música. Es una bendición estar acá. Y bueno, como cada domingo el Señor siempre nos bendice con su palabra perfecta, preciosa. Tenemos esta encomienda de predicar todo el consejo de Dios. Creemos que esa es una clave maravillosa para el crecimiento de la iglesia, ¿no? El Señor dijo que exaltó su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. La suma de sus palabras es verdad. Ahorita estamos en una disyuntiva en la cual o es la palabra del hombre o es la palabra de Dios, ¿no? Gracias a Dios tenemos estos 66 libros literalmente inspirados, respirados por Dios, ¿no? Y como dice la Biblia no es de interpretación privada, tiene una sola interpretación. Dios la inspiró, eso significa que Él es el que la escribió, por lo tanto tiene un sentir, tiene la mente de Dios, no puede tener muchas, se puede sacar fuera de contexto y hacer un pretexto, pero eso es lo que no se debe de hacer. Por eso la Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien, que se interna en ella para sacar sus verdades, lo que Dios quiso y decidió que fuera, que nosotros recibiéramos. Es un Dios que se quiere revelar a nosotros y lo ha hecho en su palabra. Por eso es algo tan importante estar en la palabra, y por eso la predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Es infalible, es suficiente, es lo que necesitamos. Confiamos en ella, confiamos en el Espíritu Santo que obra a través de ella poderosamente cuando la escuchamos, cuando la entendemos, cuando la creemos y la ponemos por obra. Y hemos llegado capítulo a capítulo, verso a verso, hasta esta carta preciosa a los hebreos, ¿no? Una carta que yo leí por mucho tiempo y me parecía complicada en ciertas cosas, pero es la bendición de predicarla capítulo por capítulo y versículo por versículo. La verdad es que a mí me ha ayudado a entender muchísimas cosas, ¿no? Hebreos, escrita como la palabra lo dice, los hebreos eran, así se le llamaban a los judíos, a los israelitas, quienes en aquel tiempo estaban convirtiéndose al Señor. Estamos hablando por el 65 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, antes de que el templo fuera destruido, y ellos estaban siendo perseguidos porque estaban creyendo en Cristo Jesús, y entonces estaban teniendo presión social, presión familiar. Imagínate que tú tienes tu negocio y todos te dan la espalda, incluso algunos los estaban echando a la cárcel, ¿no? Incluso tu esposa, tus hijos te abandonan porque tú estás dejando la religión judía que por toda la vida tuviste. Entonces ellos estaban sufriendo toda esta persecución. Había dos grupos: el grupo de aquellos que habían creído en el Señor intelectualmente, que sabían que así era, pero que no habían decidido entregar su vida al Señor. Y había otro grupo de creyentes ya, pero que estaban siendo debilitados por toda esta causa, ¿no? Y estaban en el peligro de regresar otra vez a combinar el rollo. Bueno, pues entonces, para que no me persigan, pues voy a seguir practicando el judaísmo o practicando la religión judía, y al cabo Dios sabe, y en mi corazón voy a seguir adorando a Jesucristo, ¿no? Y los otros estaban diciendo: no, ya no, cuesta mucho seguir a Cristo. Entonces estaban en esta situación, en esta disyuntiva. Por eso hay unas amonestaciones muy fuertes en Hebreos donde les dice: bueno, cuidado. Y hoy vamos a ver otra de esas amonestaciones, ¿no? Les dice: si han recibido esto, si han visto, ya no puede ser que ya no haya lugar para el arrepentimiento, no apostaten de la fe. Y entonces Hebreos nos empieza a hablar de eso, ¿no? Empieza el autor a decirles: hey, no necesitan regresar. Todo ese sistema religioso, todo ese sistema de sacerdotes, de sacrificios, de cuestiones, cumplió una meta, cumplió un propósito. El propósito era llevarles a Cristo, pero una vez llegando a Cristo ya llegaron a la meta. Él es el autor y el consumador de la fe, y comienza diciéndoles: Cristo es mejor que todo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el mismo Dios encarnado. Entonces, es el Dios encarnado y les ha prometido, les ha hecho promesas. Eso significa que sus promesas son inalterables y seguras. Si Él ha muerto por ustedes con un sacrificio perfecto, ya no de animalitos, sino el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un sacrificio perfecto que les da un perdón perfecto. Ya no tienen que hacer nada más que confiar en Él. Si Dios ha hecho un pacto sobre Él mismo, no basado en lo que ustedes puedan o no puedan hacer, porque son débiles, porque nos equivocamos, pero este pacto está basado en un Dios perfecto, es un pacto irrompible.
Si llegas a Cristo, ya estás en tu sábado, ya llegaste al reposo de tus obras, ¿no? Llegar a Cristo es llegar al reposo, ¿no? Dice, ya no tienes que hacer sacrificios y cosas porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto y eterno, quien presenta el sacrificio perfecto a Dios y nos abre libre acceso al trono de la gracia, porque el velo se rasga, puedes entrar con toda confianza. Y nos dice también, por fe son limpiados ya. El Espíritu Santo pone en ustedes la misma ley y les pone el deseo y el amor por llevarla a cabo, por el amor por la justicia. Entonces les explica decir esto, les comienza a explicar todas estas cosas, ¿no? Y nos muestra Hebreos muy claramente por qué los cristianos no guardamos la ley del Antiguo Testamento. Si bien no cerramos el Antiguo Testamento para nada, porque es un complemento precioso del Nuevo Testamento, los 66 libros son la revelación del Dios Altísimo y son perfectos. Pero ¿por qué los cristianos no guardamos las leyes del Antiguo Testamento, la ley ceremonial? Porque Cristo ya cumplió a la perfección toda esta ley por nosotros. Es más, de hecho, aunque quisieras guardar la ley del Antiguo Testamento, no puedes, porque ni hay un sistema de sacerdocio hoy en día. En el año 70 se destruyó el templo, no hay un templo tampoco, no puedes vivir una religión judía siquiera. Pero nos dice que Cristo ya está sentado a la derecha del Padre, está solamente esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces esto es lo que nos deja Hebreos. Si alguien ha tenido alguna situación de pensar, híjole, pues es que yo extraño algún rito, yo extraño alguna cuestión de hacer para acercarme a Dios. No, el autor de Hebreos nos dice, ¿saben qué? Es imprudente, es pecaminoso, es orgulloso el pretender acercarte a Dios con religión, con legalismo. Ya no hay ordenanzas, sacrificios, cosas que ya cumplieron su propósito. Si tú pones ese tipo de cosas, no te estás acercando más a Dios, estás poniendo estorbos, no necesitas peso de más. Y entonces eso es lo que hemos estado viendo ahorita. Estamos a un capítulo de terminar el libro de Hebreos y nos está enseñando eso. Nos dice, hay un solo camino, hay un único camino por el cual puedes acercarte a Dios como cristiano. No son sacerdotes, no son sacrificios, no son ritos, no son tradiciones humanas. Eso ya fue hecho en Cristo, pero nos dice algo muy importante. Esto sí es vivir por fe. Nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y nos enseña en el capítulo 12 toda esta lista de hombres que vivieron por fe, que obedecieron, que confiaron en Dios, que creyeron en Dios, y nos muestran cómo se vive la fe. Y comienza diciéndonos eso, ¿no? Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y nos muestra cómo el cristianismo en realidad no es complicado. Nosotros lo complicamos, pero no es complicado, es simplemente creer en lo que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra, ¿no? Nos está enseñando la parte práctica de vivir por fe, ¿no? Que estamos en una carrera. Es algo muy importante, nos muestra, tenemos que correr esta carrera y nos muestra cómo precisamente la fe es esto, es la certeza de lo que esperamos, es precisamente lo que Dios ha dicho, la certeza de lo que no se ve, con estas promesas que descansan en un Dios perfecto, justo y bueno. Y estamos con esta multitud de testigos que nos dicen, ¿saben qué? Dios es fiel. Puedes terminar esta carrera de fe. Nuestra carrera de fe vimos que es como un maratón, nuestro cristianismo, ¿no? Y entonces tenemos que poder comenzar y terminar esta carrera de fe. Y nos muestra cómo, ¿no? ¿Te acuerdas? La antepasada vimos que hay que quitar obstáculos, quitar todo peso de religiosidad que no necesitamos, quitarnos el pecado que nos asedia, correr con los ojos puestos en la meta, en Cristo, nuestro modelo, nuestro campeón. La semana pasada, ahora sí, hablamos de la disciplina de nuestra fe. Eso fue muy, muy revelador y esto es hasta un poco triste, ¿no? Porque es una doctrina basada en la Biblia que nos muestra acerca de la disciplina y cómo hay gente a los cristianos que hasta les suena raro, ¿no? Tristemente. ¿Por qué? Porque se ha abandonado la palabra de Dios y poner palabras de hombres. Pero es precisamente, estos hebreos estaban sufriendo persecución y bueno, no tenían amigos, y lo que estaba pasando es esto. Aprendimos cómo Dios les empieza a decir, hey, tienen que deshacerse del pecado, y la manera de deshacerse del pecado es a través de la disciplina. Y aprendimos cómo Dios nos instruye a través de la disciplina, a través de cada dificultad que tenemos. Para instruirnos nos disciplina, en ocasiones nos castiga, en ocasiones nos azota, que es algo fuerte, y no lo hace por juicio o por condenación, sino como un padre que ama a su hijo
y lo disciplina y corrige a su hijo. Algunas veces nos disciplina para prevenirnos para pecar. ¿Te acuerdas que vimos eso? Cómo Dios pone rejas, no nos concede un trabajo, no nos concede salud, no nos concede aquello que tanto pensamos que necesitamos porque Dios nos está cuidando, ¿verdad? A veces nos disciplina para instruirnos también. Así como a un hijo que lo levantas temprano, lo pones a correr o hacer ejercicio, lo que sea, para él es una disciplina, pero para ti es que le estás instruyendo, ¿no? El Señor nos educa, nos va transformando como un padre a un hijo. Entonces nos habla y dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ¿verdad? Y eso suena raro en nuestros días cuando todo el mundo está está rechazando la disciplina del Señor, o incluso hasta la está reprendiendo. Reprendemos que nada nos vaya mal, que esto y que lo otro, cuando la Biblia claramente en el capítulo 12 nos está diciendo, ¿sabes qué? Dios al que ama disciplina. Y si Dios no te disciplina, dice, eres bastardo, o sea, eres un hijo ilegítimo. Es lo que nos está diciendo, nos cuida. Y finalmente nos dice, la disciplina produce en ustedes vida y santidad. Por eso Dios les disciplina. Así como un papá responsable que quiere ver a un hijo responsable, un buen ciudadano, alguien que sea una bendición para la iglesia, para la sociedad. Bueno, el papá sabe que tiene que instruirlo y ponerse las pilas con él y estar con él. Y no, hijo, eso no, eso sí, eso no, por favor, haz esto, haz lo otro. De la misma manera Dios lo hace con nosotros. Así, y nos enseñó eso la semana pasada. Necesitamos amar y reconocer a Dios en medio de nuestras circunstancias, aunque sean circunstancias muy difíciles. Y no tenemos que estar queriendo salir corriendo de las dificultades, sino el Señor dice, yo habito con el humilde de corazón, con el humillado. Ahí estoy yo enseñándole, aprender a voltear a Él, aprender a decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Aquí estoy, transfórmame a tu imagen. Y bueno, el día de hoy continuamos, ¿no? Continuamos con esto y vamos a recibir una amonestación y una exhortación. ¿Por qué? Porque es importante, estamos en la parte práctica de todo lo que vimos acerca de Hebreos. Estamos hablando de una carrera. Y bueno, si piensas en una carrera, no es una caminata en el parque, ¿verdad? En la caminata del parque pues ves los pajaritos, te sientas y todo, no. Estamos hablando de que nuestra vida cristiana, hermanos, es una carrera. Y una carrera como un maratón que exige entrega, exige enfoque, exige entrenamiento del que le está corriendo. Cuando hay este maratón hay sol inclemente a veces, hay altas temperaturas en algunos lugares, hay bajas temperaturas, hay cansancio, hay desgaste, hay tropiezos, hay raspones, ¿verdad? Es algo exhaustivo. Tenemos, aparte de eso, como lo vimos, ¿no? Enemigos despiadados que no se cansan, y nuestra tendencia pecaminosa o legalista nos añade peso y estorbo a la carrera, y en ocasiones somos tentados a parar o a rendirnos. Pero por eso la Biblia nos dice, hey, pon tus ojos en Cristo, escucha a los testigos que te están diciendo, esa nube de testigos, dice infinidad de testigos a través de la historia que te han dicho, sí se puede terminar, Dios es fiel, por el poder de Dios es posible vivir y caminar una vida en santidad, una vida en el Señor, sin caer y tropezar. Por eso yo titulé este mensaje, manteniéndonos firmes en nuestra carrera de fe. Yo creo que del capítulo 11 en adelante, cuando habla de la fe, ya estamos hablando de la vida de fe del creyente. Por eso todo le estoy poniendo a la fe. Y es algo muy importante, cómo mantenernos firmes en esta carrera donde es difícil estar, donde es difícil. Una carrera es difícil, requiere entrega, requiere diligencia, requiere todo esto, ¿no? Y es interesante. Te animo que cuando estés en la palabra de Dios observándola, que espero que todos los días estés leyendo algo, observa los verbos que son las acciones. Es muy importante que pongas atención en eso, porque los verbos marcan la doctrina. Y si te fijas en los 4 versículos que vamos a ver hoy, o 5, son varios verbos. Uno de ellos es levanten, hagan, sigan y miren bien. Esto es algo que necesitamos reconocer como creyentes, mi hermano. Nos hablan de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es pasiva. La vida cristiana no es que, pues sí, ya conozco de Cristo, ya me siento en mis laureles. La vida cristiana no es un boleto al cielo que guardo. No, pues sí, ya yo hice la oración y ya tengo mi salvación y voy y guardo mi boleto y sigo viviendo mi vida. No es una esperanza que guardas en un cajón y que la sacas de vez en cuando la cosa se te pone difícil mientras sigues tu vida campante. No es así. La vida cristiana es acción. La vida cristiana es poner manos a la obra. Es una vida de fe, pero la vida de fe es algo muy práctico.
Va mucho más allá, rebasa cualquier rito o regla. Es una actitud, es una conducta, una manera de vivir movida precisamente por lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a darle lectura a versículos del 12 al 17. Dice así, capítulo 12, Hebreos capítulo 12 del 12 al 17. Dice así: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios, bendice tu palabra, ayúdame a hablarla con claridad y danos corazones para recibirla, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces tenemos manteniéndonos firmes en nuestra carrera de la fe. Y ese es mi primer punto. ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes en la carrera de la fe? Primeramente es restaurar una y otra vez la vida de fe. Ahorita vamos a explicar. Nos toca restaurarla a nosotros. Dice el versículo 12:12. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, llega el momento en el que las pruebas, la disciplina, la carrera nos cansa. Y entonces esta es una exhortación. Y más para aquellos que no han dado un paso verdadero hacia el Señor, ¿no? Y nos dice esto: la primera parte para que te mantengas firme es que levantes las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantar es la palabra anordoxo, que significa endereza, reconstruye, restaura, restablece, reedifica, ¿no? Porque así nos deja el engaño del pecado. Nos hace menospreciar todas las cosas que Dios nos ofrece. Y entonces estamos bien distraídos con las cosas del mundo y terminamos ya con las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y qué significa cuando, imagínate, cuando un corredor bajó las manos, ya significa que está parando, ya no puedes correr, necesitas el impulso de las manos, ¿verdad? Para dar zancadas más largas y con más fuerza. No se diga cuando tus rodillas ya se paralizaron, se debilitaron, ya están incapaces de moverse. Bueno, eso es lo segundo que sucede. Caen las manos, después las rodillas, y ahí están en el piso. Y estos hombres y mujeres estaban en ese peligro de dejar de correr la carrera por estar menospreciando la disciplina. Es algo que nosotros debemos cuidar, mis hermanos. Es una carrera en la que estamos, no lo olvides. Y entonces ellos querían abandonar la fe, darle la espalda a Cristo. Y entonces nos dice: hey, cuídate, es tu responsabilidad volverte a enderezar. Eso es levantar las manos, es enderézate, reconstruye tu fe, reenfócate, restablécete en la carrera. En palabras más prácticas, reedifica los principios bíblicos, recuerda tus convicciones piadosas. Pregúntate aquello, ¿dónde quedó todo aquello? Bueno, para estos hombres se olvidaron porque estaban centrados en sí mismos. Quizá a ti a veces, a mí nos pasa porque abandonamos nuestro tiempo con la palabra de Dios, no oramos, nos dejamos engañar pensando que existen otras maneras más eficaces de vivir para la fe. Nos empezamos a ocupar demasiado en el trabajo, en la escuela, y no nos damos cuenta que esos son los momentos cuando más necesitas, porque necesitas un día que no leas, un día que no estés en la palabra y el otro día ya no lo hiciste, y así caes en un círculo vicioso. O por el otro lado, estás siempre queriendo oír lo que quieres oír, no soportas la palabra de exhortación porque no estás dispuesto a hacer ningún cambio, a obedecer los principios bíblicos más básicos, porque quieres tu mejor vida ahora, pero la estás buscando de la manera incorrecta. A veces buscas salidas rápidas a situaciones sin tomarte el tiempo de que quizá Dios quiere enseñarte algo. Es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero ¿lo has hecho alguna vez en alguna situación? En lugar de comenzar a renegar, en lugar de comenzar a hacer toda una historia trágica de cómo ya terminó todo y el mundo ya se hizo 1000 pedazos, orar y comenzar a de rodillas: Señor, esto está bien difícil, pero aquí estoy, Señor. Muéstrame qué hacer. Algo me quieres enseñar. Ayúdame, porque la verdad quiero brincar como una rana del agua, ¿no? O del aceite. Y todo por ser necios y desobedientes. Bajamos la guardia y dejamos de correr. Qué triste, mi hermano. Quedamos desanimados, como dice ahí, desmayados por quitar nuestros ojos de Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y estamos perdiendo de vista la verdadera riqueza, la meta
la cual es eterna, no es temporal. Y Jesucristo, ¿sabes qué? Es algo interesante, porque Jesucristo para el final de los tiempos, cuando acaba de decirles lo que va a pasar, porque tú lo puedes encontrar en la Biblia, lee la Biblia, tienes toda la historia humana, tiene el principio, cómo se creó todo y cómo va a terminar todo. Pero hay algo interesante, que Jesús empieza a hablar acerca de la gran tribulación, acerca de cuando viene, ya va a venir Él, va a venir el final de los tiempos, y se empieza a poner todo todavía peor. Y sabes que el Señor no dice aguas, entonces haz tu búnker y métete y guarda latas porque se va a acabar la comida. No, fíjate lo que dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, lo que nos acaba de decir, pónganse firmes, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Es importante, mi hermano, derechitos, nada de capa caída, nada de pico caído. O sea, dice, levanten la cabeza, porque cuando estas cosas pasan, la línea de meta está cada vez más cerca. Es lo que nos está diciendo. No se rindan, levántense, enderécense, determinen andar en pos de su Señor, detrás de su Señor, con la mirada arriba, corriendo. No bajen las rodillas, no bajen las manos, no dejen que las rodillas se les paralicen. Este sería un buen principio para nosotros hoy. ¿Dónde estás en tu carrera cristiana? ¿Cuál es tu condición? Entonces, si necesitas levantar las manos, ¿verdad?, y las rodillas, restaura ese lugar de privilegio que Cristo ya te dejó. Renueva las fuerzas de tus manos cansadas y tus rodillas debilitadas. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, reenfócate. Arrepiéntete de tu incredulidad, porque esa es la base de todo. Arrepiéntete de tu mucha confianza en ti mismo, de decidir creer las mentiras de este mundo. Arrepiéntete de tu negligencia en cuanto a las cosas eternas, de tu negligencia de dejar abandonadas tus disciplinas espirituales, porque la palabra de Dios constantemente me está exhortando: velen, no se duerman, despiértense, levanten, cuiden. Nadie sabe en el día ni la hora. Tenemos Satanás, un león rugiente, buscando a quien devorar. Tienes que estar despierto. Fíjate Lucas 12:35 al 37, ¿qué dice? Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Entonces, tienes que recordar eso, mi hermano. La vida cristiana no puede ser que vivamos como vagos espirituales. No podemos vivir como si estuviéramos de vacaciones en la playa. Vivimos como cristianos en un mundo antagonista a la verdad, que aborrece a nuestro Salvador. Y si te fijas, la Biblia utiliza ilustraciones como que somos soldados de Cristo. ¿Qué significa eso? Que estamos en guerra. Un soldado en una guerra tiene que estar en el búnker cuidándose. Le pueden volar la cabeza, un brazo, volarlo en 1000 pedazos. Por eso dice, renueva las fuerzas. ¿Cómo? Pues unas porras, ¿no? Chiquite una la misma machuy, ¿no? Una buena terapia motivacional, ¿no? Chuy, tú puedes, tú eres todo lo que te propongas, lo vas a alcanzar porque eres el mejor. Nadie te puede vencer. No es así. Eso no sirve. Nos dice, vuelve tu corazón al Salvador. Separado de Cristo nada puedes hacer. Mira lo que dice Filipenses 2. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y esta palabra es eso, ocúpate en la salvación que Dios te ha concedido. No está diciendo que se pierda la salvación, lo que está diciendo es que te ocupes en todo lo que Dios ya te ha dado, en la mochila que ha puesto en tu espalda, en la mesa que te ha servido. Haz efectiva tu salvación. Vive como el cristiano que dices ser. Esfuérzate para que los resultados de tu salvación sean evidentes al mundo. ¿Y sabes qué va a suceder cuando tú te esfuerces haciendo eso? El Señor va a producir en ti, en primer lugar, el querer hacerlo.
Eso es lo que dice Filipenses. Dios va a poner en ti el ponerte las pilas y decir, wow, hoy quiero honrar a mi Señor, hoy quiero obedecer a mi Señor. Y al mismo tiempo, cuando te levantes a hacerlo, no solamente decirlo con tu boca, cuando digas, hoy quiero confesar mis pecados, hoy quiero andar en verdad, hoy quiero hacer lo correcto con mi familia, con mi vida. En el mismo momento en que lo empiezas a poner por obra, significa el querer, eso fue el querer, ahora el hacer. ¿Qué significa? Que Él te va a capacitar, que Él te va a fortalecer, para que puedas cumplir con la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Pero te fijas, siempre es acción. Y es una responsabilidad individual. Yo tengo que identificar si hay parálisis de fe en mis rodillas, si ya tengo mis manos caídas. Y entonces necesito identificar también la causa. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue el punto en el que ya estoy con las manos así, con las rodillas tiradas? No puede ser. Necesitas hacer algo al respecto, y entonces reconstruir tu ánimo, tu fe, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas para retomar tu carrera. Necesitas retomar el punto en el cual dejaste lo más importante y por lo mismo que hoy estás viviendo las consecuencias. No sigas ahí. Eso es lo que tienes que hacer, porque cuando caemos, nuestra tendencia es a pensar, ya se acabó todo. No, como se lo dije una vez a una persona, ¿sabes cuándo ya se acabó todo? Si de pronto el Señor te llama a su presencia, ahí sí se te acabó el 20. Pero si sigues respirando, significa que Dios te está dando otra oportunidad. No la desaproveches, no la desaproveches. Retoma, y una vez retomando tu camino y tu lugar de privilegio en esa carrera, punto número 2, ¿cómo mantenerte firme? Haz sendas derechas. Traza sendas derechas para tus pies, eso es lo que dice el versículo 13. Y hagan sendas derechas para vuestros pies. Una vez más, hacer es la palabra poieo, que significa practicar, procurar, producir, ejecutar, establecer. Y sendas es interesante, es una palabra que es la palabra trojía, de donde viene la palabra rueda, que se refiere a las huellas que dejaban los carruajes que pasaban una y otra vez por un camino, por el mismo lugar. Dejaban una senda, un camino a seguir y buscaban un camino accesible, ¿no? Derecho. Por eso nos habla de este camino, de un camino específico. Es traza sendas derechas, orzos, un camino recto. De esto nos habla, de un camino recto que va en ascenso, ¿verdad? Esa es la senda derecha. Mira, te puse yo un camino perpendicular. No nada más está hablando de que camines derechito. Significa que cuando tú decides poner sendas derechas, estás caminando derechito, pero vas hacia arriba, ¿no? Levantándote, sin curvas, directo, ascendiendo, erguido. Entonces, de esto nos está hablando, actuar correctamente en el camino de justicia. Porque mira, si corres en sendas derechas, ¿hacia dónde vas? Hacia el cielo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que tú traces un curso de conducta recto y ascendencia. La nueva traducción traduce, tracen un camino recto para sus pies. O sea, asegúrense de estar en la verdad, en la doctrina correcta, en la palabra de Dios, en la palabra profética más segura, y entonces síguela. ¿Te acuerdas? Cristo es nuestro autor y nuestro consumador, o sea, nuestro campeón. Él ya nos dejó la ruta, ya nos dejó 66 libros para seguirlos. Y entonces hacia allá me va a guiar esta línea derecha y ascendente, al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo lo hago? Acuérdate, es la armadura, la verdad, la justicia, andar en la verdad, en la voluntad de Dios. Asegúrate que conoces la voluntad de Dios, asegúrate que estás caminando en lo que Dios te está pidiendo, porque ese es un camino recto y seguro. Lo contrario a eso es caminar en necedad. Lo contrario a eso es caminar en tu propia prudencia. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, en impiedad, en mentira. Mira algunos proverbios que nos hablan de eso. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, esa es la senda derecha. Proverbios 4, 5 al 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la alejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ese es el camino derecho que debes trazar. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. ¿Te fijas? Es una manera de vivir, convicciones correctas. Y por verdades derechas te he hecho andar. Proverbios 4, 25 y 27 dice, tus ojos miren lo recto, bien enfocado. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Te fijas dónde están las sendas derechas? Revisa. Proverbios 11:5 dice: la justicia endereza el camino de los íntegros. Me encanta. Justicia es lo que Dios requiere, su palabra, su voluntad. Pero la maldad, que dice, hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Entonces, cuando no escoges la verdad, cuando eres incrédulo, lo que estás haciendo es ponerte trampas a ti mismo. Lo que estás haciendo es que una línea recta que va hacia arriba, estás poniéndola a que pase por caminos escabrosos, por barrancas peligrosas, donde hay depredadores. Y entonces es cuando comienzas a debilitarte y comienzas a renguear, ¿no? A caminar chueco. Y entonces empiezas de tropiezo en tropiezo, inseguro. Comienzas a caminar en tinieblas porque no sabes a dónde vas, porque es clara la palabra de Dios. Comienzas a ser vulnerable a tus enemigos. Pero si te aseguras de estar en un camino derecho, entonces hay un resultado. Ok, como que ya sientes el tendón así como que te quiere dar un jalón en tu carrera, dice Hebreos 12:13, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Interesante, ¿verdad? Cojo es la palabra holos, que significa hacer un alto por estar cojeando. Y literalmente también significa quedar paralítico o tullido. Y entonces, obviamente, alguien que está en una carrera y se lastima sale de correr. Siempre es dramático cuando, no sé si has visto en las Olimpiadas, ¿no? De repente alguien baja el ritmo, se empieza a agarrar la pierna y empieza a chuequear. Dices, para este cuate ya se le acabó la carrera, ya se lastimó. Y es mejor que pare, porque si sigue corriendo chueco, ¿qué le va a pasar? Se lastima peor, ¿no? Y ese es el punto. Salir del camino es la palabra ectrepo, que significa hacer girar a un lado o quedar discapacitado, desviarse. Checa, me encantó. Significa evitar, apartarse o evadir. También significa eso, salir del camino. Entonces nos está enseñando eso. Si tú empiezas a cojear, dejas la verdad, dejas de poner tus ojos a Cristo, comienzas a andar en tu propia prudencia, empiezas a escuchar a la gente equivocada, comienzas a cojear y de pronto paras tu carrera. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué es lo siguiente? Terminas desviado, rechazando la verdad, evadiéndola, empiezas a criticar a todo mundo en la iglesia, esto y lo otro, lo que sea, justificarte, te apartas de la verdad y entonces quedas como un cristiano débil que fácilmente tropieza y se desvía, ¿no? Pero haciendo sendas derechas es lo contrario, te pone en la condición de ser sanado y restaurado, ¿no? Entonces, si estás sintiendo ese tironcillo en la pantorrilla, nos cuida de no perderte, de no descarriarte, y vuelve a traer refrigerio a tus huesos, ¿no? Salud a tu alma. Acuérdate de eso, mi hermano. Por otro lado, acuérdate que estás dejando una senda derecha para los que van atrás de ti, que tú mismo te vas a convertir en uno más de la nube de testigos que están ahí, que tú mismo estás dejando un sendero marcado para los que te siguen. Y tu testimonio de correr la carrera con paciencia puede ser clave, en especial para los que profesan a Cristo, ¿no? Y en especial aquellos que creen pero no son salvos, que no han hecho una decisión plena. Ellos necesitan alguien que sepa cómo se vive esta carrera. Aquellos que parece que están en la carrera de la fe pero no lo están, como estos judíos, y tienen el peligro de apostatar, que son presas fáciles de Satanás. Mira lo que dice Mateo 5:13-16. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres o pisoteada. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero esa es mi responsabilidad, mi hermano, individual. Dejar un curso de conducta que valga la pena seguir. Una conducta correcta, así como los hombres de fe del capítulo 11. Procurar hacer sendas derechas, dos cosas que son importantes, y dejar sendas derechas. No tengo que ser un niño fluctuante movido por todo viento de doctrina, sino alguien maduro que está haciendo sendas derechas. Entonces ya tenemos una, es fortalécete primero. La segunda, traza sendas derechas para tu vida. Asegúrate de que estás yendo tras la voluntad de Dios. No andes en tu propia prudencia, es el peor error que puedas cometer. Va a haber puro desperdicio y probablemente te vas a perder en el camino. Punto número 3, necesitas perseguir la paz,
la santidad y la santidad, porque estos son indicadores de que estás corriendo o que estás corriendo la carrera. Dice, versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, este versículo tiene que ver con dos cosas importantes. Y me encanta la Biblia, si te fijas, no son muchos temas los que tiene, pero profundiza bien lindo en cada uno de ellos. Aunque es una responsabilidad individual el proponerme renovar fuerzas, ¿verdad? Con mis manos, mis rodillas, trazar un camino recto, no estoy solo en la carrera. Hay nube de testigos diciéndome que hay un Dios fiel. Hay otros atrás de mí que están siguiendo mis sendas, que me están siguiendo. Yo soy responsable de eso. Pero al mismo tiempo hay gente que está a un lado de mí, corriendo conmigo. Por eso te puse esa fotografía ahí de un maratón, ¿no? Somos muchos los que estamos corriendo. Somos un cuerpo, somos el pueblo de Dios, somos un ejército. Entonces necesitas una actitud bien importante. Seguir la paz, ¿verdad? Seguir la paz se refiere en cuanto a mi relación con las personas que me rodean. Tengo que seguir la paz. La santidad se refiere a mi relación con Dios, ¿no? Seguir mi santificación, a eso se refiere. Obviamente yo no produzco mi santificación, yo no puedo en mis propias fuerzas de voluntad ser santo, no. Mientras yo permanezco en Él, en su palabra, Él manifiesta su vida en mí, en una vida piadosa, en un estilo de vida. Eso es lo que está hablando, ¿no? Entonces, son dos cosas que yo necesito seguir intencionalmente, diligentemente, con determinación, porque mi naturaleza pecaminosa y las de los que me rodean, no solo la mía, y del mundo y Satanás, nos lo hacen difícil. Entonces es algo que yo tengo que seguir. Seguir es la palabra dioco, que significa perseguir. Imagínate como alguien que anda en persecución de alguien. ¿Has visto esas películas donde lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen? Entonces implica esto, perseguir algo y practicarlo. Ahora, ¿por qué lo menciona? Porque yo en teoría puedo marcar sendas derechas. Tengo el manual, tengo la palabra, tengo las respuestas correctas, pero al mismo tiempo puedo vivir en un constante conflicto con mi prójimo, con mis hermanos en Cristo, con mi propia familia. Puedo vivir lleno de amargura y de resentimiento y por consiguiente en falta de perdón. Puedo tener las respuestas correctas, pero mi vida práctica no refleja una vida de santidad. Mi vida no manifiesta que yo me he apartado para Dios. Y los rasgos de mi vida cristiana no se parecen a los de un Padre bueno y santo. Entonces son dos cosas que yo tengo que seguir en mi carrera. Tengo que fijar mis ojos. Paz con los demás, santidad para con Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 17 dice: por tanto vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Checas eso? Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santos. Y recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. O sea, no hay de que yo le hago chanchullo, no. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Nuestro Padre Celestial nos apartó para Él en Cristo. A nosotros nos toca responder para Él. ¿Cómo? Permaneciendo en la vid, ¿verdad? Jesucristo también nos advirtió de los falsos maestros y falsos cristianos. Dice: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces de eso se trata: conocer, creer, vivir la voluntad de Dios. Esa es santidad práctica. Y lo hemos venido viendo. Acuérdate, el cristianismo no solo se trata de conocimiento, sino practicar lo que sé, lo que conozco. No solo se trata de lo que sé, sino de lo que vivo, lo que practico. Y esas dos cosas son un buen indicador que me muestra si estoy corriendo la carrera correctamente. Porque yo puedo decir: ya sé sendas directas, sí, esto dice la Biblia, esto y aquello. Ok, pues ¿cómo andas en tus relaciones? ¿Cómo andas con tu esposa? ¿Cómo andas con tus hijos? ¿Cómo andas con tus hermanos en Cristo? ¿Con tus compañeros de trabajo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Las obras de la carne son iras, celos, contiendas, herejías, divisiones. ¿Qué de estos dos grupos caracteriza tus relaciones interpersonales? ¿No?
¿Qué marca tu estilo de vida? ¿Eres impío? Bueno, no estás siguiendo la santidad. Entonces necesitas intencionalmente procurar lo que escribió Pablo en Efesios. Dice, Efesios 4:1-3, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y checa el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solicitud implica velocidad, esfuerzo, ser ferviente, pronto, procurar con diligencia, porque la unidad es algo frágil, mi hermano, y solo lo trae el vínculo de la paz, y es un fruto del Espíritu, y lo podemos ver cuando nosotros andamos detrás de Él, cuando lo seguimos, cuando cuidamos la paz entre nosotros, cuando decidimos perdonar, cuando decidimos pasar la ofensa, cuando no estamos solamente fijándonos en lo que nos hacen y nos hacen y nos hacen, sino estamos fijándonos en bendecir a otros. Cuando escuchamos algo, un chisme, decimos, ¿sabes qué? Eso no me interesa escucharlo, vamos a hablar de otra cosa. Cuando guardamos la comunión, cuando guardamos la unidad, eso sí nos toca a nosotros, puestos los ojos en Jesús, obviamente, pero eso es guardar el vínculo de la paz. Mira lo que dice Santiago 3:16 y 18, porque a veces decimos, no, pues es que yo soy así porque tengo un gran don de sospecha, ¿no? Yo soy así porque es que tengo una labia impresionante. No, mira lo que dice Santiago. Donde hay envidias y rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de justicia se siembra en paz para lo que hacen la paz. Y sembrar algo requiere diligencia, trabajo, paciencia, para entonces recoger un fruto de justicia. Pero qué hermoso, a mí me encanta ver cómo está la iglesia en estos momentos. Ha habido momentos en los que hemos tenido mucho drama, chismes, situaciones, pero qué lindo es ver la iglesia en calma. Qué lindo es ver la iglesia libre de murmuración, de inconformidad, que estamos todos en unidad tirándose a la misma portería, en la armonía del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que se requiere para eso, mi hermano? Mucha oración. Requerimos estar de rodillas, rogando al Señor. Requerimos no estar satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Requerimos procurar la palabra, la comunión, amor sincero entre nosotros, rechazar lo malo. Eso es seguir la paz. Sigue la paz y sigue tu santificación. Dos cosas importantes en tu carrera. No te engañes, mi hermano, no te engañes. Dicen en Juan, no se engañen, ¿no? En primera de Juan habla mucho de eso. El que no ama a su hermano, que ve cómo puede amar a Dios que no ve. Son cosas importantes. Santificación con respecto a mi Dios y la paz con respecto a mis hermanos. Así sé que estoy corriendo bien la carrera. Y punto número 4, necesitamos cuidarnos unos a otros de la apostasía y de los apóstatas. Esta es la última parte, dice, miren bien, pongan atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Checa cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense, no cuídense de unos a otros, cuídense, procúrense. La Nueva Versión Internacional traduce, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dios habla hoy, traduce, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios. Mirar bien es la palabra episcopeo, de donde viene episcopos o anciano o supervisor, y precisamente se refiere a esto. En esta carrera de fe no nada más tenemos que levantarnos, hacer sendas derechas, seguir la paz y la santidad. Tenemos que cuidarnos unos a otros, orar unos por otros, supervisarnos, ayudarnos a crecer en santidad, ayudarnos a parecernos más a Cristo. Y no solo eso, porque trágicamente a lo largo de la historia de la iglesia hay miles de personas que han pasado su vida entera en la iglesia, pero que nunca fue salvo. Hay otros que a lo mejor llegaron a la iglesia, no vieron, no, pues es que aquí no hay mover del Espíritu, cosas por el estilo, se echan para atrás. Tenemos los 3 tipos de tierra, ¿te fijas? Un corazón duro, una tierra superficial, una tierra invadida por los ídolos de este mundo que nunca dan fruto. Pero por eso nos dice, supervisémonos y comencemos a orar unos por otros. Porque hay este grupo de hebreos, ¿no? Que parecen creyentes, se dicen creyentes, pero sus vidas no dan testimonios de vida nueva, porque no hay ningún cambio, ninguna transformación. Y obviamente no es para juzgarlos, sino para orar por ellos, buscar oportunidades para volverles a presentar el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 12-15, y esto es algo importante, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Significa que se quede corto, se quede deficiente en su fe. Imagínate que venga Cristo, imagínate que Dios le llame
y por no haber confiado en Cristo no recibe la gracia de Dios. Acuérdate, hay 3 grupos de personas, lo repito: los que creen, los que verdaderamente creen, los incrédulos que definitivamente no creen, y este tercer grupo que es el más peligroso, los que creen que creen. Y tristemente hoy en día hay mucha gente que cree, pero se queda corta, porque realmente nunca se ha entregado al Señor. Vive una religión, pinta su vida de cristianismo en el exterior, en hipocresía, pero en su interior sigue amándose a sí mismo. No abandona sus ídolos, nunca ha muerto a sí mismo. Y entonces la única salida que tenemos es la gracia de Dios, ¿verdad? El entregarnos a Él, el morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Dice el versículo 15, que brotando alguna raíz de amargura les estorba y por ella muchos sean contaminados. Estos 2 versículos siguientes van a hablar de 2 cosas que nos pueden llevar a la apostasía. Una de ellas es la rebeldía y la otra es el ser profanos. Ahorita vamos a hablar de qué se trata. Pero ¿a qué se refiere con una raíz de amargura? Precisamente a esto. En el Antiguo Testamento, cuando habla de algo amargo, está hablando de algo que contamina, algo venenoso. Un ejemplo en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio. Dios está renovando el pacto con los que no murieron, porque hubo una generación entera que murieron en el desierto por rebelarse contra Dios, ¿verdad? Pero la generación nueva, Dios está renovando el pacto con ellos. Y entonces Dios les está recordando todas las maravillas que Dios hizo desde que los sacó de Egipto, cómo los mantuvo en el desierto con maná del cielo, cómo nunca se les hincharon los pies, cómo el Señor los cuidó. Pero checa lo que dice en Deuteronomio 29, 18 al 19, que es algo muy importante. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, o sea, que no nada más un hombre y una mujer, sino una familia, toda una tribu, que sucedió después, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir y servir a los dioses de estas naciones. Checa, no sé que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿A qué se refiere con esto? Versículo 19. Suceda que al oír las palabras de esta maldición, o la palabra de Dios, como nosotros la oímos cada domingo, diga: checa, ese es el ajenjo y la amargura. Él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, me vale lo que diga este cuate, no me importa, yo voy a seguir porque voy a tener paz, yo voy a estar bien, así voy a seguir, no voy a hacer. Dice el versículo 29 del Deuteronomio, versículo 20: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Entonces este es el libro de la ley, mi hermano. Este tipo de personas que superficial o externamente se identifican con el pueblo de Dios, pero que por dentro regresan al paganismo de su vida. Esa es la raíz de amargura de la que está hablando, una rebeldía contumaz, una rebeldía directa, incredulidad plena, sí pero no. Y no estamos hablando de una apostasía común y corriente, sino alguien orgulloso, soberbio, arrogante, que desafía a Dios sin ningún reparo. Y ahorita vamos a ver, porque lo peor de este tipo de personas de las que está hablando es que no dejan la iglesia, se quedan y estorban a otros, llevan a otros, se los jalan con ellos y entonces contaminan con maldad, contaminan con duda, contaminan con profanación, ¿verdad? Y nos da otro ejemplo, que es la segunda parte de la cual tenemos que cuidarnos de nuestro correr cristiano, la hipocresía, la rebeldía. Pero hay otra cosa: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto es bien grueso, mi hermano. Génesis nos muestra a Esaú como un fornicario porque está con 3 mujeres, 2 cananeas que tenían costumbres bien gruesas y una ismaelita. Pero este era un hombre entregado a sus pasiones y deseos, a sí mismo. Pero eso no fue lo más horrible de Esaú, su fornicación. ¿Sabes cuál era lo más horrible de él? Su profanidad, ser profano. Porque Jacob tampoco era perfecto, era el engañador. Se apoderó de su bendición con engaños. Pero había una diferencia entre ambos. La fornicación de Esaú era producto de su profanidad. ¿A qué se refiere con esto? No está hablando nada más de hablar cosas profanas en la boca. Algo profano es algo que no puede estar y que no pertenece a lo santo, ¿no? Hablando del lugar santísimo, el templo. Ok, imagínate, estás hablando de un templo precioso, perfecto, no puede estar ahí un toilet usado, ¿me entiendes? No puede andar por ahí un perro ladrando. Ese es algo, lo vil, lo vulgar, lo impuro.
todo lo contrario a lo que no es limpio, ¿verdad? Lo profano es lo puro, lo impuro y lo vil, lo santo es lo puro y lo limpio. Bueno, esto era Esaú. Esaú no nada más era inmoral, era profano. O sea, no tenía una ética de fe. No sabía lo que era un escrúpulo o reverencia. No le pasaba por la mente una diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Mucho menos lo divino. Era totalmente mundano, era secular. Eso es ser profano. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, mi hermano, porque él conocía lo que significaba la bendición y el privilegio de ser primogénito. Él había escuchado de su papá que en Abraham Dios bendeciría a todos los pueblos de las naciones, ¿verdad? De todos los tiempos. Pero ¿sabes cuál era el pensamiento de Esaú? Yo quiero lo mío, ¿no? O sea, yo no voy a disfrutar de esa bendición. De aquí a 500 años ni voy a estar aquí. ¿Sabes qué, carnal? Tengo hambre, dame mi plato de frijoles. Ahí quédate con tu primogénita. Eso no me importa. Yo tengo hambre. ¿A quién le importa el fruto de la bendición de gente que ni voy a conocer? Quédate con eso. Dame lo que a mí me sirva hoy. Ese es ser profano. En contraste con toda la imperfección de Jacob, ¿no? Pero Jacob apreciaba las cosas eternas, apreciaba lo divino. Y entonces nosotros como cristianos necesitamos vigilar, no ser personas como Esaú, mi hermano, porque eso contamina el cuerpo. Es un pecado muy grave ser profano, no tener en cuenta a Dios, ser irreverente, no saber distinguir entre lo que es santo y lo que es vil. Y necesitamos la escritura. Imagínate, alguien profano, esto es como una ilustración, pero alguien que está allá afuera, agarra un ratón así muerto, lo agarra un baño sucio y sin guantes lo limpia, o lo deja así todo cochino, va al baño y así sin lavarse las manos entra a su cocina y cocina. O agarra a su bebé acabado de nacer, ¿me entiendes? Pero eso en una vida práctica sucede muchas veces en las cuestiones espirituales, porque no sabemos entender siquiera lo que es que estemos acá juntos, unidos como un templo en el Señor. Y pensamos que es lo mismo estar aquí que estar allá afuera. Es lo mismo estar en el antro, lo mismo estar en el mercado que estar aquí. No, son dos cosas distintas. Tienes que aprender, tú y yo tenemos que aprender a diferenciar lo santo de lo profano, porque eso era Esaú. Checa el versículo 12-17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, se dio el momento en el que Isaac medio despertó y se dio cuenta, ay, le di esto a mi hermano, y lo quiso recuperar, pero ya era tarde. Y dice que lloró con lágrimas, pero no lloró por arrepentimiento, sino por berrinchar. Mi hermano me ganó. O sea, sí se lamentó amargamente, pero no se arrepintió. Fue una reacción egoísta. Y se enojó por lo que los incrédulos se enojan. Quieren el cielo, sí, si les hablo del cielo les gusta el cielo, quieren las bendiciones, les gustan las bendiciones, pero no quieren a Dios, no les interesa a Dios, quieren lo mejor. Y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Oportunidad se traduce también como espacio, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Y ese es un principio interesante, mi hermano, para todos aquellos que son como Esaú. Mientras más endureces tu corazón, lo que estás haciendo es quitarle espacio al verdadero arrepentimiento. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que les dijo en Hebreos 10, 26, 27. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 6, 4, 6. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu. Aquí estuviste, viste muchas cosas, saborearon la bondad, la palabra de Dios, el poder del mundo venidero, luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Así de grueso, mi hermano, es no saber diferenciar entre lo santo y lo profano. Tenemos que cuidar, mi hermano, que no estemos escuchando y nos acostumbremos a escuchar la palabra de Dios cada domingo como lindas palabras. Y luego después justificarnos. Sí, pero no es para mí. No, mañana, no, el año que entra, el 2020, ahora sí, voy a obedecer. Mientras estás haciendo eso, estás endureciendo más tu corazón y menos va a haber lugar para un verdadero arrepentimiento para tu vida. Y Lucas 13:3 dice, de ninguna manera, y ustedes también perecerán, a menos que ¿qué? Que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios.
Por eso el Señor nos dice, cuídense unos a otros. Es una situación muy difícil. Santiago, muy peligrosa. Santiago 5:19-20 dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es nuestra carrera, mi hermano. Para mantenernos firmes es lo que debemos de hacer. 4 cosas para terminar victoriosos. Y la semana que entra se va a poner todavía más grueso. Así es de que no faltes. Pero fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No permitirnos bajar las manos, nuestras rodillas paralizadas. ¿Dónde estás en tu carrera? Trazar un camino recto para tus pies, para ser sanado y no perderte. Dejar una senda derecha para los que están siguiéndote. Hay otros que te están viendo. Tristemente el carnal sigue al carnal. Ya sabes, carnal, no dice eso. No es así, no, pero eso sucede, mi hermano. No seas una persona que te sigan por tu mal ejemplo, que estés haciéndolo bien, lo correcto. Necesitamos trazar un camino recto, vivirlo y practicarlo. Seguir la paz y la santificación. Y por último, lo que acabamos de ver, cuidarnos unos a otros, de que ninguno de nosotros, yo le pido a Dios que podamos ver a cada uno de nosotros en el cielo. No sé si viste, pero hace tiempo estuvo de moda un video del arrebatamiento, del arrebato de la iglesia, pero están ahí, el pastor está hablando precisamente diciendo, y el Señor viene pronto y tienes que estar listo, y de repente se oye un trueno y sucede el arrebatamiento, ¿no? El Señor se lleva a su iglesia. No me acuerdo si el pastor se queda, porque creo que también hasta el pastor se queda, pero casi todos se van y se quedan como 3 o 4 nada más. Y esos 4 que se quedan se ponen de rodillas y empiezan a llorar de arrepentimiento porque entienden lo que va a pasar, ¿verdad? Todavía no se han perdido, pero viene la gran tribulación y ya se quedaron. Entonces es muy importante, mi hermano, muy importante que nos estemos orando unos por otros, protegiéndonos con todas estas áreas mientras corremos, buscar la paz. Mi tarea como pastor, una de mis tareas más importantes es enseñarte doctrina correcta. Es enseñarte y exhortarte. Lo que hago cada domingo aquí, cuando me das oportunidad, que vienes a mí, me pides un consejo, exhortarte a la vida correcta, a vivirla. Pero es tu tarea y tu responsabilidad asegurarte de conocerla. Es tu responsabilidad creerla, tomar lo que yo te estoy diciendo de parte de Dios y comenzar a practicarla. Yo no puedo vivir tu vida cristiana, tú la tienes que vivir. Acuérdate de algo, sana doctrina no nada más es información, es una sana vida, una vida correcta. Y todos estos verbos nos hablan de lo que es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana, mi hermano? No es pasiva, hay que ponernos las pilas. No es un boleto al cielo que guardo en la esa, no es nomás, pues voy el domingo pues para que no me cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús. No. La vida cristiana es acción, es poner manos a la obra. Esa es la vida de fe que agrada a Dios, mi hermano, una manera de vivir. No se trata de ritos vacíos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el día de hoy nos toca la cena del Señor, nos toca recordarlo, mi hermano. Esta es una de las 2 ordenanzas que Jesucristo sí nos dejó, recordar esto. Primera de Corintios capítulo 11 nos habla de eso, cómo los corintios estaban olvidando eso, ya no estaban discerniendo lo santo de lo profano. Y hoy nos toca, como cada primer día del mes, recordar por qué somos cristianos. Hubo alguien que derramó su sangre por nosotros. El viernes lo vimos. El pecado es algo terrible, horrible, espantoso, a tal grado de que Dios tuvo que hacerse hombre e ir a la cruz y tomar nuestro lugar. El Dios infinito tuvo que morir para vencer a la muerte. Y eso lo vamos a recordar el día de hoy. ¿Por qué no vamos repartiendo los elementos de la cena del Señor, por favor? Y vamos a poner nuestro corazón y nuestras vidas en este deseo. No sé en qué lugar estés en tu carrera, pero recuerda, vuélvete a enfocar. Esa copita de jugo de uva y ese panecito, representan la sangre y el cuerpo de Cristo derramado por nosotros. Tenemos un solo requisito para que tomes la cena del Señor, si no, no lo hagas. Y el requisito es que hayas confiado en Cristo para vida eterna y que sepas que eres cristiano, sepas que has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, si no le has entregado tu vida a Cristo, no lo hagas. No habla de que seas bueno, nadie es bueno. No habla de que si te peleaste hoy con tu esposa en la mañana, no voy a tomar la cena del Señor porque me voy a condenar. No está hablando de eso. Está hablando de que disciernas una vez más.
Pídele perdón si te peleaste esta mañana con tu familia, si hiciste algo que no debías. Pídele perdón al Señor, confiésale tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero el punto de ahorita es que disciernas que el Rey eterno de los cielos y la tierra tomó tu lugar, que si Él no hubiera ido a la cruz tú estarías condenado. Y yo te invito a que hagas esa decisión por Cristo el día de hoy. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo. Dice aquí, perdón, un poquito, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, esa noche diferente, en la cual Dios mismo iba a entregar su vida a Jesucristo, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y Señor, hoy recordamos, Señor, que tu cuerpo fue partido, Señor, fue roto, Señor, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, fuiste desfigurado, fuiste escupido, fuiste menospreciado. Señor, fuiste latigado al punto de que tu espalda quedó hecha pedazos. Señor, una compañía de 500, 600 soldados, todos juntos, Señor, te bulearon sin piedad, se burlaron de ti, siendo tú el creador del cielo y de la tierra, Señor. Señor, nos diste árboles preciosos y de ellos hicimos una cruz y en esa cruz te clavamos, Señor. Tus manos fueron horadadas, Señor, derramaste tu sangre hasta la muerte, tu vida hasta la muerte, Señor. Con una lanza, Señor, atravesaron tu corazón, Padre, y sangre y agua salió de él, Señor, como mostrándonos que en verdad moriste. Padre, recibiste el castigo de nuestra paz sobre ti, Señor. Y gracias a eso hoy estamos corriendo una carrera. Gracias a eso no estamos de bajada ni en un río como peces muertos con una corriente que va hacia abajo hasta llevarnos al infierno, Señor, como el mundo incrédulo está, Señor, sino que hoy estamos en ti, Señor, caminando una carrera, Señor, en línea recta pero perpendicular, Señor, gracias a que moriste y diste tu vida por nosotros. Gracias por darnos vida eterna, gracias por perdonarnos. Señor, este viernes hablábamos de lo horrible del pecado, Señor, lo asqueroso, lo poderoso que es, Señor, y no nos dejaste ahí. Fuiste tan bueno que hiciste un plan de salvación, un plan de redención en el cual, Señor, tú tomaste el mayor precio, Señor, el costo mayor. Dios, eras igual a Dios o eres igual a Dios, sentado en tu trono de justicia. Ya eres el dueño de toda la eternidad, de todo lo que existe, Señor. Sin embargo, abandonaste tu trono, te hiciste en forma de hombre para identificarte con nosotros, Señor. Te hiciste obediente hasta la cruz. Moriste como un vil criminal, Señor, y la ira de Dios completita cayó sobre ti, Señor, en lugar de caer sobre nosotros, Padre. Eso es muchísimo, Señor, lo merecíamos. Y hoy estamos corriendo esta carrera gracias a eso, Señor. Señor, la eternidad no bastará, Señor, para agradecerte y para vivir dándote gloria y adoración. Gracias, Señor. Puedes comer el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y una copa siempre habla del juicio. Y el color de este jugo de uva se parece mucho a la sangre del Señor derramada. Aquellos todos los días en el Antiguo Testamento tenían que estar derramando la sangre de un animal inocente.
pero la sangre del Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue derramada. Esta debió haber sido nuestra sangre, nuestra muerte, pero Él murió nuestra muerte y resucitó con poder. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque este nuevo pacto, Señor, no está basado en mis capacidades, en mi religión, en mi legalismo. Está basado en tu obra perfecta y consumada en la cruz del Calvario. Tú dijiste, consumado es. No hay más que añadir, no hay más que hacer. Y hoy estamos perfectos en ti, Señor, completos. Gracias, Padre. Puedes tomarlo.